7 de la mañana con 46 minutos. Buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Hoy vamos a hablar de un tema importante, tiene que ver con el COVID, por supuesto, y es la vacunación y las dosis para saber cómo se están aplicando y qué podemos esperar de este tema, pero en la población adolescente. Escuchemos el siguiente reportaje y luego sí la entrevista. En algunos centros de vacunación la afluencia de personas bajó considerablemente. A pesar de eso, hoy se habilitó un nuevo lugar para vacunar a menores. Autoridades del área de salud informaron que esta semana tienen previsto poder usar las 30.000 dosis disponibles, de las cuales 20.000 son utilizadas en la cabecera departamental y el resto se distribuyó en los distintos municipios. En la sede de la Universidad Da Vinci, autoridades explican que hay suficiente biológico, por lo que ahora es responsabilidad de los adultos llevar a sus hijos, sobrinos o nietos. El Ministerio de Salud Pública ha tenido una coordinación exageradamente muy buena con nosotros en la universidad. Todas las personas que han trabajado acá de la Jefatura de Salud han sido muy respetuosas, amables, serviciales, se le ha atendido absolutamente a todos, nadie se ha ido sin su vacuna afortunadamente, y eso dice de la buena coordinación que existe entre estas dos instituciones. Este puesto de vacunación, el personal que tengo a mi cargo, pues ha estado en jornadas dobles, están jornadas en la mañana y en la tarde. Inclusive no han ni almorzado y continúan laborando. Una de las estrategias es a través de establecimientos educativos, pues se espera que lleguen los estudiantes en este rango de edad para lo que hacen campañas. En el colegio hemos estado realizando diferentes campañas de concientización para nuestros estudiantes, desde los más pequeños hasta los más grandes y también padres de familia, ¿verdad?, para que realicen el proceso de vacunación, que es parte importante del cuidar. Hasta hoy la cifra de niños vacunados ya supera los 10.000 y según la apertura de centros de vacunación se espera alcanzar la meta de 30.000 este fin de semana. Jorge La Guardia, también te saludamos para conocer algunas estadísticas antes de la entrevista. Hola Ricardo, muy buenos días, un gusto acompañarles y brindarles esta información muy importante en esta época, sabiendo también qué va a ocurrir con la vacunación para menores y adolescentes. Vemos ya en pantalla la información actualizada respecto al ingreso de algunas vacunas en el país, y es que en los lineamientos de las autoridades de salud han indicado que actualmente se utiliza la vacuna de Pfizer y también se sopesa utilizar Moderna. Ambas tienen autorización de emergencia para aplicarse a este grupo poblacional por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y de la Agencia Europea de Medicamento. También informamos que al país han ingresado 2 cargamentos de Pfizer con 533.520 dosis a través del mecanismo COVAX. Además, se prevé que vengan 2.515.500 más, aunque la fecha aún es incierta. Para finalizar, comunicamos también que de acuerdo con Eliu Mazariegos, director general de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, se tiene disponibilidad de 70.000 de estas dosis que no estaban asignadas a las áreas de salud, las cuales servirán para comenzar con la inoculización de la población entre los 12 a 17 años. Información importante, Ricardo. Como siempre, también como vamos avanzando, un experto contigo, así que regresamos al C Central. Gracias, Jorge. Saludo esta mañana a la doctora Zulma Calderón. Ella es de la Defensoría de la Salud, de la Procuraduría de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, doctora. Según el monitoreo que realiza cotidianamente la PDH, ¿cuál es la situación hasta el momento en los casos de COVID en el país? Los hospitales de referencia y los hospitales regionales siguen siendo en este momento el pilar fundamental de la respuesta a la pandemia. Es decir, es aquí donde se sustentan la mayor parte de acciones que el Estado de Guatemala a través del Ministerio está realizando para atender a las personas que están afectadas por el COVID. Lamentablemente, los hospitales temporales especializados para la atención de la pandemia siguen sin dar una respuesta oportuna a la crisis que estamos enfrentando. Una situación que refleja la realidad de esto es el Hospital Temporal del Parque de la Industria, la cual todos sabemos que cerró sus puertas a partir del 1 de septiembre y que 27 días después inició a recibir únicamente a pacientes leves y moderados. Esto deriva en que efectivamente la red hospitalaria se sigue saturando porque sigue restándose espacios para la atención de otras enfermedades y con esto habilitar camas COVID sin que se tenga un fortalecimiento real de esta situación.
Lo más lamentable es que el Ministerio de Salud, a prácticamente un mes de que se da esta situación, sigue sin presentar un plan de fortalecimiento y de reapertura de este hospital para poder atender de forma regular y con esto poder desfogar el resto de la red hospitalaria. Doctora, y en estos días hemos analizado el tema de la vacunación en menores en la etapa de 12 a 17 años. ¿Cómo la están evaluando ustedes? Esta es una población que lamentablemente el Ministerio de Salud había dejado olvidada. Hay que recordar también que dentro de esta población de 12 a 17 años también hay enfermos crónicos y las personas con enfermedades crónicas eran parte del plan de vacunación desde que el mismo se inició en febrero del presente año. Sin embargo, no se habían contemplado dentro de este grupo a los niños y era un pendiente muy importante que el Ministerio de Salud tenía. Con la aprobación de esta ley de emergencia en contra del COVID, se abre esta posibilidad priorizando efectivamente a los niños y adolescentes que tienen comorbilidades y esto tendrá un impacto, esperemos, positivo en las tasas de incidencia de la enfermedad. Por otro lado, también de acuerdo a las estadísticas que brindó el Ministerio de Salud, son alrededor de 25,000 niños los que están registrados con enfermedades crónicas y esto también les da una posibilidad de una mejor calidad de vida. Y alrededor de 2 millones de entre niños y adolescentes de esta edad que se deben de contemplar, no solo desde este momento, sino también para la programación de la adquisición de vacunas del siguiente año. ¿Y tiene, doctora, Guatemala la capacidad para inmunizar a los menores con estas 2 dosis? En este momento la respuesta sería no, pero hay que recordar que efectivamente con la aprobación de esta ley de emergencia en contra del COVID se abre la posibilidad de poder fortalecer el primero y segundo nivel de atención con personal, que es una de las grandes debilidades que ha tenido el plan de vacunación. Es imposible querer implementar el plan tal cual estaba establecido sin tener el recurso humano suficiente y sin contar con las estrategias y sobre todo la disponibilidad de vacuna. Esperamos con esto que las autoridades del Ministerio de Salud puedan tener un desempeño mucho más eficaz y mucho más eficiente en realizar todas las gestiones y dejar de lado todas esas acciones tardías que hemos tenido y que nos han sumergido en este poco avance del plan de vacunación. Confiemos en que efectivamente esto abra una nueva puerta para poder tener un enfoque nuevo del plan de vacunación y con eso poderle dar ese acceso universal a las vacunas a toda la población de Guatemala. El Ministerio de Salud ha señalado recientemente que estamos en una disminución de casos, que la curva obviamente ha descendido en comparación a las últimas semanas. ¿Ustedes están de acuerdo con esta apreciación? Es difícil poder determinar que efectivamente la situación ha disminuido los casos. ¿Por qué? Porque seguimos con un país que no tiene ninguna medida de restricción y entonces no se van a dar una disminución de casos por un milagro. Hemos venido reclamando efectivamente todas estas medidas de contención y de mitigación, buscando esa línea de prevención que nunca abordamos desde el principio de la pandemia y que tomadas de la mano con el tema del avance de la vacunación efectivamente pudieran darnos esa disminución de casos. Lo que hemos tenido en estas últimas 3 semanas de forma muy marcada es la disminución de la realización de las pruebas diagnósticas. De forma regular recibíamos entre 2 y 3 denuncias de la falta de acceso a pruebas y en estas últimas 3 semanas hemos llegado a recibir incluso 10 denuncias diarias en la cual efectivamente se logra corroborar que los servicios de salud no tienen la disponibilidad de pruebas diagnósticas. Otro de los ejemplos clásicos de que efectivamente tenemos una disminución de pruebas es lo que también ocurrió con el Hospital Parque La Industria, que al cerrar también dejó de hacer pruebas diagnósticas y limitó también a la población para poder tener acceso a las vidas. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, doctora Zulma Calderón. Ella es de la Defensoría de la Salud de la Procuraduría de Derechos Humanos.